Muy buenas, vuelve la Fórmula 1, lo hace viajando a Singapur y ojo, porque es uno de los circuitos que hemos utilizado probablemente más como referencia por ser un circuito de muchas curvas, de baja velocidad, pero este año han aplicado ciertos cambios. Por lo tanto, no solo vamos a entender con este vídeo los datos que caracterizan a este trazado y cómo se compara con el resto, sino también qué es lo que ha cambiado y al final cómo afecta. De todas formas, ya sabéis que aquí cuando hacemos un análisis lo separamos en el vídeo de los datos, que es este. Mañana hablaremos sobre el pilotaje, ahí analizaremos mejor cómo son las nuevas curvas, o mejor dicho, las curvas que ya no están, y pasado mañana hablaremos de los setups y por supuesto haciendo referencia a qué puede cambiar en cuanto a los reglajes, quitando las 4 curvas que hemos quitado para este año. Así que en cuanto a los datos vamos a empezar con la longitud, que esta es la del año pasado. Es decir, este año se va a reducir un poquito la longitud. Cuando estoy grabando este vídeo todavía no tenemos el dato oficial exacto de cuánto va a medir el circuito, pero podéis estimar que va a ser un poquito más corto. Por lo tanto, antes estaba justo en la media, ahora va a estar un poquito por debajo de la media. Podéis pensar que a lo mejor el undercut no va a ser muy importante porque es un circuito corto, pero cuidado, porque son muchísimas curvas, prácticamente todas cuentan, y eso hace que ir con un neumático nuevo pues te dé bastante ventaja. Otra cosa es el tema de la degradación, que no suele ser excesivamente alta en este circuito de Singapur. Entonces habrá que ver, porque depende mucho de las condiciones de pista, porque claro, al final la degradación es baja, tenemos una carrera nocturna que reduce todavía más la degradación, pero por otra parte muchísimas curvas. Habrá que ver si el undercut funciona mucho o poco en este trazado de Singapur, pero lo normal es que sea un funcionamiento más o menos normal. Porque además tenemos 62 curvas, que no son ni una barbaridad ni muy poquitas. Antes creo recordar que teníamos 61, pero bueno, como podéis ver, se reduce un poco la distancia, se aumenta un poquito el número de vueltas. Así que, como veis, en porcentaje, ir 1 o 2 vueltas de retraso con la estrategia tampoco tendría que ser crítico absoluto. Y en cuanto a la distancia entre la meta y el primer punto de frenada, no se modifica porque los cambios lo tenemos más adelante en el circuito, no en la zona inicial. Entonces, como veis, pues es una zona en la que pues sí, se puede ganar alguna posición en salida, pero suele ser incluso más importante cómo te posicionas en las primeras enlazadas, porque tenemos 1, 2 y 3 directamente enlazada, como veremos mañana. Así que ojo con la salida, que se puede liar bastante, de hecho se suele liar bastante, pero por suerte tenemos una escapatoria asfaltada justo enfrente, así que se suelen ir por ahí bastantes coches. Esto es común, y ojo a ver cómo luego se reincorporan a la pista, porque puede ser bastante peligroso. En cuanto al número de curvas, antes teníamos 23, que eran muchísimas, y ahora tenemos 19, que no está mal ni mucho menos. De hecho, poniéndolo en el contexto de curvas por kilómetros, pues tenemos eso en torno a 3,8 aproximadamente, porque ya digo, todavía no tenemos la longitud oficial exacta del trazado, pero debería estar más o menos por ahí 3,8, 3,85. Entonces sigue siendo uno de los circuitos que más curvas por kilómetro tiene, pero se aleja todavía más del circuito de Mónaco en ese sentido. Así que muchas curvas todavía, son 19, por lo tanto muchos puntos en los que sacar ventaja, como decíamos antes, de tener un mejor neumático. Y luego en cuanto al reparto izquierda-derecha, pues sí que está bastante mal equilibrado. Tenemos bastantes curvas más hacia la izquierda que hacia la derecha. Es un circuito que se corre en sentido antihorario, entonces bueno, sí que hay más o menos todo tipo de curva a ambos lados. Antes pues tenemos un par de curvas más a cada lado porque hemos quitado 4, y eso sí, dato importante, de curvas de baja velocidad tenemos poquitas, 2 a cada lado ahora mismo. Curvas medias sí que tenemos más, ahora quizás un circuito más de curva media, antes un poquito más de curva lenta, y también tenemos un par de curvas rápidas que, ojo, son las 2 hacia la izquierda. Por lo tanto, si quitamos del mapa las curvas que se hacen a fondo, para las que hay que girar muy poco, que el neumático ni siquiera sufre, solo tenemos curvas rápidas hacia la izquierda, y además son las 2 seguidas, son las 18 y 19 este año. Así que bueno, no debería haber mucha degradación del neumático delantero derecho por curva de alta velocidad, solo ahí al final, pero de curva media sí. Por lo tanto, el lado derecho del coche a priori es el que más debería degradar. En cuanto a las frenadas, pues se han reducido bastante, y aún así tenemos 11 frenadas. Y ojo en cuanto a las frenadas fuertes, porque ahora tenemos 3 y antes teníamos 2. Por lo tanto, nos hemos quitado como 3 frenadas más o menos media flojas y hemos añadido una muy fuerte. De hecho, es una que antes se frenaba poquito, ahora hay que frenar muchísimo más, como veremos mañana. Así que ojo, porque hemos quitado puntos de baja velocidad, hemos quitado toques de freno, pero uno de ellos le hemos dado más importancia. Por lo tanto, el tema de los frenos sigue siendo absolutamente fundamental en el circuito de Singapur. El porcentaje de vuelta tocando el freno, pues más o menos debería mantenerse, no debería cambiar mucho, y como veis, pues es de los más altos, tan solo por detrás de Mónaco, o sea que ya podemos entender la intensidad que van a tener los frenos aquí. Y de hecho, si nos fijamos en las temperaturas de los frenos, estos datos son referencia del trazado anterior,
pero no va a cambiar mucho. Y fijaos que tenemos la temperatura media más alta de todo el calendario en cuanto a los frenos, la mínima también es la más alta y la máxima también. Por lo tanto, prioridad absoluta en refrigerar esos frenos, sea como sea. Además, bueno, es un circuito que ya sabéis que tiene mucha humedad, entonces eso sí que quizá te puede ayudar de cierta manera a refrigerar los frenos, pero te quita un poco de eficiencia en otras muchas partes. Entonces, el tema de las condiciones ambientales tan húmedas también condiciona mucho, por supuesto, la refrigeración, pero absolutamente todo lo que tenga que ver con la aerodinámica del coche. El otro pedal, el del acelerador, pues no es tan protagonista como podéis imaginar, es de los circuitos en los que menos porcentaje se va acelerando a fondo. Y ojo, porque quitando estas zonas que hemos quitado haciendo las rectas y tal, ha aumentado mucho el porcentaje, en torno a un 3 o un 4%, creo recordar. Por lo tanto, imaginaos cómo era antes el circuito y aquí está una de las claves. Si sumamos que tenemos una frenada fuerte más y un poco más de porcentaje acelerando a fondo, esto debería facilitar, aunque sea un poquito, los adelantamientos que de por sí son prácticamente imposibles en este trazado. Y luego, en cuanto al porcentaje de que vamos engranando la octava marcha, pues va un poco en la tónica. Hemos prolongado una recta muy cortita, la hemos transformado en una recta un poco más importante y por lo tanto hemos aumentado mucho ese porcentaje. Para que os hagáis una idea, antes estábamos en torno a un 3-4%, por supuesto, depende de la configuración de la caja de cambios y demás. Recordad que esto es con los mismos reglajes para todos los circuitos y así comparar todos los circuitos, ¿vale? Entonces, con esto en la mente, pensad que ahora hemos aumentado mucho ese tramo de alta velocidad de Singapur. Antes era mucho menos importante tener drag y ahora sí que lo es un poquito más. No es lo que te va a colocar último en la parrilla, pero penalizar por drag sí que te puede afectar un poquito más este año en Singapur. Y ya para terminar, hablando del giro de volante, pues sabéis que tenemos uno de los circuitos en los que menos porcentaje de vueltas se va recto, sin ninguna duda, pero ojo, porque este porcentaje ha aumentado también bastante este año. Así que otra vez ya podéis imaginar por dónde va un poco la idea de los cambios en el trazado. En cualquier caso, el giro medio de volante pues está también de los más altos de todo el calendario. Aquí no hay mucha modificación precisamente. Es verdad que nos hemos quitado bastante zona de curvas. Este dato que veis es del trazado anterior, pero bueno, debería reducirse un poco la media, pero no de forma estrepitosa. Así que, bueno, sigue siendo los circuitos en los que más se gira, que menos acelera a fondo y que más se frena. Sobre todo, importantísimo, las frenadas en este trazado de Singapur. Ya sabéis que en Level Up Academy tenéis muchos más cursos para aprender de Fórmula 1, de automovilismo, de sim racing, de lo que queráis. Tenéis cursos de telemetría, de pilotaje, de reglajes, de estrategia de carrera. Incluso tenéis un curso de analizar circuitos precisamente para eso, para empezar ya con una buena base de cara al pilotaje, de cara a los reglajes y de cara a las estrategias de carrera, sobre todo para los que queréis ser futuros ingenieros o los que lo seáis ya, también para los que le deis al simulador. Todos estos cursos os van a ser tremendamente útiles. Además, hemos actualizado el itinerario de todos los cursos que recomiendo para cada perfil: mecánicos, ingenieros o futuros ingenieros, pilotos de circuito real, pilotos de simulación, y hay más de 20 cursos recomendados como mínimo para cada perfil. Luego tenéis las masterclasses, tenéis las de carga, tenéis el soporte, o sea que tenéis contenido más que de sobra. Os espero por allí si queréis aprender de automovilismo real o virtual. Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos mañana analizando las curvas de este circuito de Singapur.